Bueno, imagen en directo que nos llega desde la isla de Lanzarote, donde observamos el cielo nublado y en un tono que nos da la señal de que hay calima ahora mismo en la isla. Es verdad que esta mañana era más densa, se observaba con mayor claridad, pero todavía podemos observar ese fenómeno que está de nuevo sobre Canarias. En algunas zonas se nota más que en otras. También se nota un descenso de las temperaturas respecto a este fin de semana y más que van a bajar todavía para volver a temperaturas de nuestro invierno canario, evidentemente, nada comparable con otros lugares, pero también alejado de esa especie de veranillo que hemos pasado en buena parte del archipiélago durante este fin de semana. ¿Qué tal? Buenos días. Hace varias generaciones Cuba fue tierra de acogida para miles de canarios que encontraron allí prosperidad y en muchos casos riqueza. Los lazos con aquella isla se mantuvieron con los muchos que volvieron aquí a Canarias. Hoy nuestras islas son tierra de acogida también para muchos cubanos que huyeron y siguen huyendo de una dictadura que hace tiempo demostró su ineficacia. La isla atraviesa una de las crisis económicas más profundas de su historia reciente, con un pueblo que literalmente pasa hambre y todo tipo de necesidades. El desastre es tan grande. Tú sabes esa vaina. La gente se tiró para la calle. Hay hambre. Y también en la economía, Cuba vencerá. Esa respuesta no me la sé, pero El desastre es tan grande, decimos, que el régimen busca a quién culpabilizar. Un cabeza de turco que parece haber encontrado en el destituido ministro de Economía, Alejandro Gil, al que acusan de cometer graves errores en su anterior cargo. Gil había abogado por un impopular plan para aumentar los precios de muchos servicios subsidiados por el gobierno, desde gasolina hasta electricidad y gas para cocinar, lo que ha ido aumentando las tensiones en las calles en medio de una inflación y una escasez galopantes. Hoy hablaremos en directo con la hermana del exministro, que reside aquí en Canarias. Antes de ocuparnos de este y otros asuntos, volvemos a nuestro país para contarles una última hora. Un hombre habría asesinado presuntamente a sus dos hijas de solo 2 y 4 años en Almería. Según la Guardia Civil, esta persona tenía antecedentes por violencia machista y una orden de alejamiento de la madre de las niñas. Esto ha ocurrido después de otro asesinato ayer en Málaga. De violencia de género. En la localidad de Pizarra, donde, como ven, se guardó un minuto de silencio. El asesino es la expareja de la asesinada. El hombre se suicidó después de matarla delante de la hija de ambos. Bueno, pues noticia de última hora que les queríamos comentar, relacionada con otra que lamentablemente tiene la misma naturaleza y se producía ayer. Pero hoy comenzamos en Europa. Las elecciones en Rusia no frenan los bombardeos a Ucrania. Al menos 6 personas resultaron heridas en un ataque ruso con misiles contra la ciudad portuaria de Mykolaiv. Casas, vehículos e infraestructuras resultaron dañadas. El ejército ucraniano dijo también que los ataques aéreos rusos habían dañado empresas agrícolas y destruido varios edificios industriales en Odessa. Moscú acusó a Kiev de sabotaje electoral por recurrir a actividades terroristas para tratar de perturbar sus elecciones presidenciales, recordando que Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania hace 2 años. Lo cual no parece haberle restado apoyos en las urnas. También es verdad que sus oponentes reales están muertos o en la cárcel y que 2 fuerzas políticas que estaban en contra de la guerra fueron vetadas para participar en estos comicios. Pequeños detalles que ayudan a entender que haya vuelto a ganar con el 87% de los votos. Putin, que lleva casi 25 años al frente del país, promete que nadie podrá con Rusia, mientras miles de personas protestan, pero fuera del país. Vladimir Putin se proclama ganador de las elecciones tal y como había dispuesto el régimen ruso. Putin prolongará así su poder hasta un tercio de siglo. Primero quisiera agradecer a los ciudadanos rusos. Todos somos un solo equipo, todos los ciudadanos rusos que acudieron a los colegios electorales y votaron, dice el presidente. Según los primeros resultados oficiales publicados el domingo tras el cierre de las urnas, habría vencido con el 87,9% de los votos en unas elecciones contra otros 3 candidatos impopulares y sin experiencia. Tras la muerte del principal opositor ruso, Alexei Navalny, es su mujer la que ahora simboliza la lucha contra el régimen. Votó en Berlín y entre aplausos.
Seguramente se preguntarán qué escribí en las papeletas, por quién voté. Por supuesto escribí el apellido de Navalny, porque no puede ser que un mes antes de las elecciones y ya durante la campaña presidencial el principal oponente de Putin, ya encarcelado, fuese asesinado, dice la mujer de Navalny. Las elecciones en Rusia están en su mayor parte falsificadas, por eso estamos aquí, para mostrar cuánta gente está en contra de Putin, dice este votante. En Ucrania, la población de Avdiivka, uno de los últimos territorios importantes ocupados por Rusia, también ha votado en las elecciones. No hay ni una pizca de legitimidad en esta simulación de elecciones y no puede haberla. Este actor debería ser juzgado en La Haya. Esto es lo que debemos garantizar junto con todos los que valoran la vida y la decencia en el mundo, apunta el presidente de Ucrania. Las protestas por las elecciones y la victoria de Putin han tomado las calles de varias capitales del mundo. No confío en Putin, no confío en el equipo de Putin y no estoy de acuerdo con los resultados de estas elecciones, dice esta votante. El presidente electo de 71 años llegó al poder en 1999. Con esta victoria suma 6 años más a su mandato. Si lo completa, se convertiría en el líder que más tiempo esté al frente de Rusia en los 2 últimos siglos. Felipe de Basa es director del Máster Unión Europea y China en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Encantado de saludarte de nuevo. Encantado de saludarte, que hacía tiempo que no hablábamos. Oye, Felipe, ganó Putin con un 87% de votos. Quizá deberían estos regímenes ganar por menos porcentaje para evitar sospechas, ¿no? Ha sido algo previsible. De hecho, ya se anunciaba el porcentaje aproximado. Las elecciones están siendo cuestionadas en Occidente hasta el punto que hay voces que señalan que son un fraude total. Sin embargo, si nos vamos a lo que dicen los países amigos de Rusia o incluso en la propia Rusia, dicen que las elecciones han sido justas, perfectas, ordenadas y que se ha contado con la visita de observadores internacionales. Por tanto, en cualquier caso, la duda está ahí. Es significativo que Stalin fue la persona que más expandió los límites de Rusia. Y va a ser también irónico o significativo que Vladimir Putin va a ser la persona que probablemente más años ostente la jefatura o liderazgo de Rusia. Lo que sí es cierto, al margen de que prácticamente sus oponentes estén en la cárcel o no se les haya dejado presentar las elecciones o hayan muerto en circunstancias no esclarecidas del todo, bien es cierto que Putin tiene una gran popularidad todavía en su país, ¿no? Tanta como parece, tanta como refleja ese porcentaje de votos. Tremenda. La popularidad de Putin es tremenda porque no nos podemos olvidar que él presume de ser el garante de los valores fundamentales de lo que es la esencia y la cultura de Rusia. Y por esa misma posición de garante de estos valores fundamentales le siguen otros países cercanos y Putin es visto en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo oriental. Y cuando hablo de Oriente no digo que sea en el extremo oriente o en el sudeste asiático, sino al cruzar el Bósforo, como un gran líder serio. Y esto es lo que más choca en Occidente. Ya sabemos también que Putin tiene algún amigo en el seno de los países de la Unión Europea, pero insisto, en esta parte del mundo está siendo visto como un referente. ¿Qué es lo que pasa dentro de Rusia? Putin ha vendido un discurso nacionalista, un discurso del orgullo de ser ruso, y si uno ve cuentas de TikTok de jóvenes rusos, obviamente hay gente que está en contra y tiene oposición, pero la gran mayoría es de personas que ensalzan la figura del líder ruso desde un punto de vista paternalista y desde un punto de vista identitario. Por tanto, esta victoria de Putin también es una victoria en esto que llamamos ahora ya, que cada vez se hace más patente y que vamos a ver en la próxima campaña de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que es la batalla o la guerra cultural. Felipe, lo que no parece que haya hecho mella en las opciones de Putin son las sanciones económicas de Europa, de Estados Unidos. Tengo entendido que incluso la economía rusa habría podido crecer en los últimos meses. Las sanciones económicas eran un arma poderosa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el 50% del PIB del mundo estaba en manos de Estados Unidos. Y claro, a uno le decían que no podía comerciar con Estados Unidos y se echaba a temblar. Pero hoy en día, cuando te dicen que no puedes comerciar con Estados Unidos, ¿qué te queda al otro lado? Pues te quedan un montón de países con economías que antes se decía emergentes, pero ahora que hay que empezar a decir que ya son potencias globales, y cito a China, pero podría decir otras muchas más. Si uno va ahora mismo, por ejemplo, al aeropuerto de Estambul, en Turquía,
el nuevo aeropuerto de Estambul, pues se ha convertido en una de las puertas de acceso a Rusia. Si uno ve las calles de Moscú o las calles de San Petersburgo, donde antes estaban plagadas de coches europeos, pues se han sustituido por unos coches chinos estupendos. ¿Y qué es lo que pasa con los coches chinos? Ya lo veremos cuando lleguen al mercado español, europeo o incluso a Canarias, pues que son mucho más bonitos, más baratos e incluso con más funciones que los propios Tesla. Es decir, han bloqueado el comercio con una parte del mundo, pero automáticamente han abierto el comercio con otra parte del mundo. Y donde hay desafíos, donde hay retos, surgen oportunidades. Y termino con un ejemplo. Los BRICS, que ahora se llaman BRICS Plus, están planteando un sistema bancario a lo que conocemos como SWIFT alternativo a lo que es el sistema estadounidense o a lo que es el sistema occidental o a lo que es el sistema que se ha movido en este siglo XX. Pero es que también se están planteando hasta crear una moneda común. Por tanto, esto que llamamos del mundo en bloques, que son ideológicos, políticos y económicos, cada vez es más patente, y lo que se está consiguiendo con este bloqueo a Rusia es levantar un telón que va más allá de lo que era el telón de acero, porque es un telón informativo, es un telón económico e incluso, como decía en la parte anterior, un telón cultural, y estamos empezando a crear dos mundos bien definidos. Felipe, pues aquí están algunas claves de esa popularidad que evidentemente aún mantiene Putin en su país. Gracias por atendernos. Buenos días, Felipe. Un placer, Roberto. Buenos días. Bueno, en el Oriente Próximo, un nuevo ataque con francotiradores y tanques ha dejado varios muertos en el mayor hospital de la franja. La presión internacional sobre Netanyahu es cada vez mayor. Sin embargo, no hay resultado aparente. Lo único que se ha conseguido es que Israel y Hamás vuelvan a la mesa de negociación en Doha en busca de un nuevo alto el fuego. Un nuevo ataque sobre el hospital de Al-Shifa ha vuelto a sembrar el caos en la ciudad de Gaza. El ejército hebreo ha utilizado tanques y francotiradores para el asedio. Hay varios muertos y el número de heridos no deja de crecer. Israel justifica la ofensiva. Hamas terrorists have regrouped inside. El responsable de las tropas dice que Hamas utiliza este centro sanitario como base de operaciones, aunque el objetivo de Netanyahu sigue siendo atacar Rafah, lo que el primer ministro llama el último bastión de los milicianos. Gaza is facing famine. La presidenta de la Comisión Europea en Egipto o el canciller alemán en Israel han defendido un alto el fuego inmediato en la franja. Estados Unidos también presiona y Netanyahu se compromete a aceptar antes del ataque la evacuación de civiles y enfermos. Egipto rechaza la entrada masiva de palestinos y ante la petición del líder demócrata en el Senado estadounidense pidiendo elecciones en Israel, Netanyahu critica la corta memoria de la comunidad internacional con los ataques de Hamas y afirma que su país es un Estado democrático y no una república bananera a la que se le imponen elecciones. Bueno, el viernes hablamos y vimos en directo en este mismo programa cómo el barco de la ONG Open Arms llegaba a Gaza para descargar víveres y medicamentos. El fundador de esa ONG cuenta con orgullo que una vez que ese camino está abierto espera que otras asociaciones y gobiernos manden más ayuda. Please continue along the agreed corridor route. All right, there it is, the last 2 pallets of food. Motor vessel open up, is ready. Estamos muy contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de haber conseguido abrir esta lata. Este corredor puede ser utilizado por otras organizaciones, por estados, y que se debería utilizar de forma continua y que ya sabemos que no es lo más adecuado, pero es a lo que nos dedicamos y si podemos contribuir, lo haremos. Bueno, y hoy ponemos especial atención a un país que tiene enormes lazos con nuestra región, con nuestra comunidad autónoma, Cuba, donde ha habido otra multitudinaria protesta, en este caso en Santiago de Cuba, tras el enésimo apagón generalizado. Los cortes de luz y la escasez de alimentos han provocado manifestaciones más o menos espontáneas que el gobierno trata de silenciar, por ejemplo, bloqueando Internet. El gobierno cubano responde señalando ahora a una persona, el exministro de Economía, Alejandro Gil.
El presidente cubano se hace eco en las redes sociales de la protesta en las calles por los cortes de electricidad y la falta de alimentos, pero culpa a los enemigos de la revolución por tratar de desestabilizar el país. El gobierno trata de contener la caída de la moneda nacional. Lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, una depreciación entre el 5 y 9% cada mes. Hasta tanto el gobierno no plantea un programa de reformas creíbles. El combustible, por ejemplo, ya no se puede pagar con pesos cubanos. Se paga en la cadeca o en el banco con los dólares americanos. Esa tasa de cambio que es totalmente especulativa es la que entonces se toma como referencia para poner todos los precios abusivos que hoy están en el mercado nacional. Alejandro Gil Fernández fue destituido en febrero como viceprimer ministro y ministro de Economía tras iniciar una profunda reforma monetaria en 2021 que abogaba por aumentar los precios de servicios subvencionados por el gobierno. Se determinaron graves errores cometidos por el ex viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en el desempeño de sus funciones. El implicado ha reconocido graves imputaciones y, en consecuencia, renunció a su condición de miembro del Comité Central del partido y de diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobierno cubano lo acusa de corrupción. Bueno, Alejandro Gil no era un cargo menor en el régimen. Además de ministro de Economía y Planificación, ejercía como viceprimer ministro del país, nada menos. María Victoria Gil es hermana de Alejandro Gil. Es abogada y reside aquí en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. Muchos la conocen en Cuba, donde ejerció varios años como presentadora de la televisión estatal, ¿verdad, María Victoria? Buenos días. Buenos días. Estuve 40 años en la televisión cubana, de ellos 30 años en el programa de La Gran Escena como presentadora, y el pueblo de Cuba me quiere muchísimo. Claro, es una persona conocida allí. Ha estado hace poco, de hecho, allí en la isla, en su país. ¿Cómo se encuentra su hermano, María Victoria? No lo he podido saber, no pude comunicarme con él. Viajé a Cuba del 3 al 10 de marzo y justamente coincidió mi viaje con la destitución de mi hermano el día 2 de febrero de 2024. Lo que me llama la atención es que el 2 de febrero es el cumpleaños de mi hermano. Mi hermano cumplió 60 años ese día y el presidente Miguel Díaz-Canel le felicitó públicamente a través del tuit y le agradeció por su sacrificio y por todo lo que le había brindado a la Revolución Cubana. Estando yo en Cuba del 3 al 10 de marzo, porque siempre voy en esa fecha, porque conforme a la ley cubana, cuando uno pasa de 24 meses sin ir al país, te declaran emigrante y te confiscan todas tus propiedades. Yo tengo propiedades heredadas de mis padres, mi madre era una arquitecta importante y por supuesto no quiero perder ni mis propiedades ni mi condición como cubana. María Victoria, algunos medios aseguran que su hermano está arrestado. ¿Es así por las noticias que tiene usted? No. Mi hermano está incomunicado. Está mi hermano incomunicado, está incomunicada mi cuñada, Gina María González, y está incomunicada mi sobrina, aunque mi sobrina sí está trabajando, pero no tiene móvil. Usted estaba justo allí cuando se produjo la destitución. No pudo hablar con él, por lo que nos comenta, ¿no? Cuando se produjo la destitución estaba aquí, porque fue el 2 de febrero. Cuando se produce la noticia en el informativo de la televisión cubana, en el estelar de las 8 de la noche, es que yo estoy allí. Entiendo. El día 7 de marzo, el noticiero anuncia que Alejandro Gil Fernández ha reconocido graves errores en el desempeño de sus funciones y por lo tanto ha renunciado a su condición de miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Da la sensación desde fuera, María Victoria, de que el régimen está buscando un culpable al que señalar por la enorme crisis que atraviesa el país. ¿Está de acuerdo? Es normal, a lo largo de la triste historia de la Revolución Cubana se ha producido esto muchísimas veces. Y él ahora
¿Qué espera usted que pueda hacer ante esta situación? Porque aunque no le han acusado de corrupción, sí que habla de no tolerar la corrupción en algunos de los comunicados que ha llevado a cabo el gobierno. En el mismo noticiero hay una coletilla final que dice que el gobierno cubano nunca tolerará ni la corrupción, ni la insolencia, ni la insensibilidad. Ni la insensibilidad, exactamente. ¿Teme usted que su hermano pueda entrar ahora en un proceso judicial, incluso por parte del régimen? Espero que sí. Espero que sí, espero que demuestre su inocencia. Yo soy abogada de profesión, estoy totalmente segura de los principios en los cuales nos educaron nuestros padres. Somos 2 hermanos solamente y estoy totalmente segura de que ha sido escogido como chivo expiatorio de toda la crisis económica y política que vive nuestro país. ¿Qué opciones cree que le quedan a un alto cargo, ya digo, viceministro incluso del gobierno que se enfrenta ante una situación así? ¿Quizá el exilio? No, el exilio no. La verdad, luchar por la verdad. Yo hice una publicación ayer en Facebook diciendo que yo soy abogada colegiada en la República de Cuba, que iré y me personaré como acusación particular contra el gobierno de Cuba, porque realmente considero que mi hermano no se merece lo que se está haciendo con él. ¿Y cree que en Cuba tendría derecho a un juicio justo? No lo creo. Cuba está viviendo una situación límite. Cuba está al límite de sus posibilidades. El pueblo ya ha salido a las calles a protestar. Yo viví, los días que estuve allí, del 3 al 10 de marzo, viví el cariño enorme que me tiene el pueblo aún, pero viví una situación de desesperanza de nuestro pueblo en general, que realmente no tiene presente. Y si no tienes presente, ¿qué futuro vas a esperar? En todo caso, María Victoria, Cuba ha atravesado muchísimas crisis dentro de esta historia reciente, pero lo cierto es que pocas como la que está atravesando ahora mismo. Nunca. ¿Hasta qué nivel de necesidad llegó usted a encontrarlo, si lo había visto antes alguna vez en sus anteriores visitas al país? Nunca. Yo creo que la tarea del ordenamiento monetario colocó a Cuba en un estado límite y mi hermano fue la cara visible del ordenamiento monetario. Todos sabemos quién lleva las riendas del gobierno cubano. Sigue siendo el general Raúl Castro Ruz, y mi hermano fue sencillamente la cara visible de un ordenamiento monetario que ha sumido al país en una miseria absoluta y ha creado unos nuevos ricos que son las MIPYMES, los nuevos ricos, y los nuevos ricos son cada vez más ricos. Y los pobres, los decentes, los que creyeron en el sistema, los que se quedaron, los que trabajan día a día y se levantan de sol a sol para trabajar, eso no tiene ninguna posibilidad. María Victoria Gil, hermana del exministro Alejandro Gil, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos en el Caribe. Haití busca un acuerdo de mínimos para salir del caos. Partidos políticos y organizaciones sociales negocian para formar un consejo de transición que frene a quien ejerce ahora mismo el poder en la isla, las bandas criminales. No es el único líder pandillero en Haití, aunque se ha convertido en el más famoso. En medio de la ola de violencia que azota Puerto Príncipe, emerge la figura de Jimmy Cheriche, alias Barbacoa, un ex policía reconvertido en comandante de la banda criminal Vivir Juntos, que busca derrocar al gobierno. Lejos de esconder su rostro, como sí lo hacen sus subalternos, Barbacoa fue el primero en asegurar públicamente que, de no producirse la dimisión del presidente en funciones, Ariel Henry, el país se vería inmerso en una guerra civil. Pero la dimisión de Henry el pasado lunes no ha frenado el caos en las calles. Las carreteras están cortadas y los saqueos son diarios. Los haitianos se muestran desesperados ante la situación. Nadie compra nuestros productos porque la gente tiene miedo a salir a la calle, dice este comerciante. No tenemos a dónde ir, cuenta esta residente.
Miles de personas luchan por abandonar el país. El aeropuerto permanece cerrado y en el paso fronterizo con República Dominicana aumentan los controles para evitar un éxodo masivo. Y en Puerto Rico, isla vecina a la española, son conscientes del drama migratorio y de las penurias que pasan los haitianos, también dominicanos, para intentar entrar en su territorio. Por eso acaban de celebrar una concentración religiosa donde rinden homenaje a los migrantes ahogados. Bajo el lema Dominicanos y Haitianos obligados a migrar, varias congregaciones cristianas conmemoraron la vida de los que fallecieron en su naufragio. Hay entre Puerto Rico y República Dominicana y Haití, en el subsuelo del mar hay un cementerio. No sabemos cuántos, pero son miles y miles que están enterrados en ese cementerio en el subsuelo del mar. Cada familia portó una fotografía con el rostro de su ser querido que venía a Puerto Rico con la esperanza de encontrar mejor vida. Queremos orar por los difuntos, queremos orar por esas tierras que tanto necesitan de paz, de justicia. Via Crucis contó con esta embarcación simbólica para conmemorar a aquellos haitianos y dominicanos quienes fallecieron en su naufragio a Puerto Rico. La tragedia más reciente ocurrió el miércoles 31 de enero cuando una yola se volcó cerca de Puerto Hermina. También los feligreses rezaron por el ambiente de violencia y persecución que se vive en el país hermano Haití. Bueno, esto no es el Caribe, es el Mediterráneo y lo que vemos es un barco de Médicos Sin Fronteras que intentaba rescatar a una embarcación de migrantes. Según esa ONG, los guardacostas libios se lo impidieron con maniobras intimidantes. Por cierto, ya han llegado 2 pateras a Baleares, se suman a las 6 llegadas ayer con 138 personas a bordo. También han seguido llegando a Canarias. Ayer Salvamento Marítimo auxilió a 56 personas en aguas próximas a Lanzarote. 2 fueron evacuadas a un centro de salud. En total, este domingo, 119 personas fueron rescatadas en la isla. Sobre este tema, la crisis migratoria, ha tenido una reunión tanto el Gobierno estatal y las comunidades autónomas en una nueva conferencia sectorial de inmigración. Lo hacen después de que Madrid y Canarias hayan pactado cambiar la ley para el reparto de menores. Al encuentro han acudido varios ministerios. A priori no hay grandes avances. Las comunidades autónomas no se han posicionado formalmente, pero algunas reclaman recursos para acoger a esos menores. De momento se sigue trabajando para dar forma al reglamento que permitiría la redistribución de forma legal. Esperan que antes de verano ese texto esté consensuado. Y estamos trabajando sobre todo con esa escucha para escuchar todas las propuestas y poder llevar a cabo la reforma del reglamento de la ley de extranjería. Una modificación que establezca para el futuro que a donde lleguen esos menores no acompañados, una vez que supera un porcentaje determinado, que es un 10% de la capacidad que tiene ese territorio, haya una distribución entre el territorio, porque hay que tener muy en cuenta que tenemos que defender primero el derecho del menor. Podemos conseguir que no solo haya un reparto no solidario, sino obligatorio entre todas las comunidades autónomas, con los criterios que aprobemos en la Conferencia Sectorial de Infancia y Familia, todas las comunidades autónomas, y con la financiación suficiente para poder crear los recursos necesarios, los dispositivos necesarios para atender a esos menores. ¿Somos espiados por nuestros propios teléfonos móviles? Hay expertos que aseguran que incluso cuando están apagados pueden registrar datos en sus baterías. Lo cierto es que a veces coinciden sospechosamente nuestras conversaciones con el envío de publicidad relacionada. En un momento preguntamos a un experto en la materia, ¿verdad o manía persecutoria? Estos días se han reunido en La Rioja 68 expertos de 15 países que han abordado el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación
En ese encuentro se ha hablado de los móviles, evidentemente, y de que permiten, incluso apagados, escuchar la información que podemos darles. Queremos preguntar por esta cuestión, ¿hasta qué punto nuestros móviles pueden convertirse en nuestros propios espías? Manuel Sánchez Rubio es director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vaya la pregunta directamente. ¿Nos espían nuestros móviles? Bueno, existe una capacidad que a la hora de ir navegando por determinadas páginas pues puedan entrar algún tipo de software malicioso y que algunos de nuestros hábitos, algunos de nuestros contactos vayan a unos sitios poco recomendables. Pero bueno, sí es verdad que existe otro tipo de software mucho más peligroso, que sería este que usted comenta, pero yo entiendo que para la población normal, entre comillas, quizás sea para inyectarlo a fuerzas y cuerpos del Estado o a altas autoridades del Estado. O a publicidad, Manuel, porque nos ha pasado, y no sé si esto será manía persecutoria o cierto, en más de una ocasión, que conversaciones que mantenemos con amigos, con familiares, de repente están sospechosamente relacionadas con publicidad que empezamos a recibir en nuestros móviles. Sí, es cierto. Al igual que ustedes o todos nosotros tenemos algunos instrumentos en casa en el cual nos ponemos a conversar con ellos y les pedimos que pongan música o que apaguen la luz, pues efectivamente existe algún tipo de software que instalado en el móvil, quizás de una forma, no de una forma expresamente autorizada, a lo mejor se nos ha instalado por medio de algún virus o demás, pues puede estar escuchando algún tipo de palabra clave y enviarla a cualquier sitio, o recibir luego una publicidad dirigida acerca de esas palabras que hemos dicho. ¿Esto es en todo momento? ¿El teléfono está en escucha en todo momento? ¿O solo cuando tenemos conectado algún tipo de herramienta para hablar con los asistentes móviles? Me refiero a un Siri, un Alexa, algo así. Sí, en realidad cuando usted tiene un programa malicioso infectado en su móvil, pues va a actuar en todo momento, no solamente cuando esté conectado a determinados sitios. En todo momento es capaz de acceder a determinada, por ejemplo, a la cámara, a la lista de contactos, y puede estar enviándola a cualquier otro sitio. Mientras esté encendido el móvil, ese programa está ahí reside en memoria, que aunque no se esté ejecutando, pero sí está en un segundo plano donde sí está actuando. Claro, siempre que hablamos de estas cuestiones y nos llevamos las manos a la cabeza, Manuel, sobre los datos que obtienen de esta manera o que se pueden obtener de esta manera, a mí me gusta recordar que hay muchos más datos que a lo mejor los damos nosotros voluntariamente, entrando en determinadas páginas o aceptando determinadas aplicaciones, ¿no? Efectivamente, cuando ustedes se van, yo creo que la regla de oro es cuando se va a instalar una aplicación hay que ir a un sitio, cuando van a visitar o quieren actualizarse en la prensa, ir a un sitio pues, de reconocido prestigio, no ir nunca a sitios raros o intentar buscar aplicaciones en sitios, no, tenemos que ir a los sitios convencionales, porque en los sitios poco convencionales es donde nos pueden estar esperando algún tipo de sorpresa desagradable. En general, Manuel, ¿tiene la sensación de que somos demasiado confiados con nuestros teléfonos móviles? Sí. Bueno, no hace falta ver más que hace 1 o 2 semanas estaban dando 100 euros en criptomonedas por dar nuestros datos biométricos, en este caso el iris del ojo o nuestra huella dactilar, y la gente lo estaba haciendo. Yo creo que no somos conscientes de que cuando alguien, en realidad son nuestros datos los que están en venta, los que realmente se quieren para luego poder traficar con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Creo que hay poca conciencia de que deberíamos tener muchísima más privacidad nosotros mismos con exponer determinada información. Bueno, pues lo mejor, por si acaso, hablar con el móvil apagado, aunque algunos dicen que ni por esas, ¿no? Que hasta la batería puede grabar cosas, ¿no? Bueno, la batería es un indicativo de que algo anómalo puede estar ocurriendo, ¿no? Que se esté agotando la batería con excesiva rapidez puede ser síntoma de que tengamos algún software instalado que está consumiendo más batería de lo normal. Incluso en casos mucho más graves, como les he comentado al principio, pues es posible que esa batería pueda tener algún software malicioso que pueda estar mandando datos fuera de nuestro terminal. Pero es cierto que hay una cosa bien sencilla, y es comprar las baterías en sitios pues, reconocidos, en sitios reconocidos, no comprarlo en sitios recónditos donde las baterías pueden venir modificadas. Bueno, pues Manuel Sánchez Rubio, director del Máster en Ciberseguridad de la Universidad Internacional de La Rioja. Gracias por atendernos. Buenos días. A ustedes, buenos días.
Bueno, vamos con otro asunto. En Estados Unidos, escuchen cómo Donald Trump insulta a Joe Biden en uno de sus discursos. Joe, you dumb son of a dumb son of a... Bueno, decirlo lo dijo, lo que pasa es que se aparta del micrófono en el último momento. Tonto hijo de, dijo, aunque no terminó la frase. El candidato republicano, aparte del insulto grueso y chabacano, califica al actual presidente de ser una tremenda amenaza para la democracia. Llegó a decir que Biden ha usado la justicia para perseguirlo a él. En su campaña también arremete contra los migrantes y contra las ayudas prestadas a los ucranianos. Bueno, pues ese es el estilo y como le ha funcionado hasta ahora, lo mantiene. También esperan con ganas las elecciones en Senegal. Hay una mujer candidata, se llama Anta Babacar, de 39 años, que lanzó en 2023 el movimiento Alternativa para la Próxima Generación de Ciudadanos. Ha tenido múltiples enfrentamientos con la policía durante las protestas que incluso le han costado un arresto. La erradicación de la pobreza y las mejoras en educación y en la sanidad son sus prioridades para las elecciones del 24 de este mes y atención porque está ganando muchísima popularidad entre los electores. Question du genre ne devrait plus être une question. Y continúan los rumores sobre el estado de salud de la princesa Kate Middleton tras 4 meses de ausencia de la vida pública debido, en teoría, a una operación abdominal. Decimos en teoría porque se desconocen todos los detalles. Llama la atención el secretismo de la Casa Real británica en torno a lo que pueda estar ocurriendo, incluida una foto retocada que tuvieron que reconocer que efectivamente no era real. Pues bien, la BBC ha recibido una notificación procedente de la propia institución británica que advierte de un anuncio extremadamente importante que podría producirse en las próximas 48 o 72 horas y que podría esclarecer de una vez por todas qué ocurre con Kate Middleton, poniendo fin a las especulaciones. Islandia vuelve a estar en estado de emergencia por culpa de una nueva erupción volcánica, ya es la cuarta desde el pasado mes de diciembre. Vuelve a afectar a la península de Reykjanes, en el sur del país, y podríamos estar hablando de la más virulenta. Se habían registrado señales y se había avisado, pero esta vez todo fue más rápido. Este fin de semana ha vuelto a brotar la lava en Islandia y lo ha hecho súbitamente formando una grieta de casi 3 kilómetros. Es la cuarta erupción en 3 meses. Algunas carreteras han quedado cortadas. Las lavas que salen de una fisura superior a los 2 kilómetros de largo se están moviendo hacia el sur, es decir, en dirección a Grindavik, nos cuenta esta experta, que además nos dice que precisamente la lava ha alcanzado los diques de contención que se habían construido para evitar la afección de la zona turística de la famosa Laguna Azul y también de una central eléctrica conocida en la zona. A pesar de todo, esos muros aguantan por precaución, pero cientos de turistas han tenido que ser evacuados. Algunos tuvieron que salir así de la Laguna Azul mientras sonaban las alarmas de erupción y a lo lejos se veía el resplandor de la lava. Fuimos a cenar al restaurante y apenas nos habíamos sentado, en 10 minutos escuchamos el sonido. Tuvimos que ser evacuados, nos cuenta esta turista. Estamos ante 2 escenarios, nos cuentan los científicos. La lava va a disminuir y la erupción acaba, o este nuevo episodio continuará varios días, aunque con un ritmo de salida mucho más bajo. En cualquier caso, los expertos vigilan de cerca este fenómeno que no deja de ser un auténtico espectáculo de la naturaleza. Ya están a punto nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a preguntarles cuáles son los contenidos del programa de hoy. Pedro Machín, Wendy Fuentes, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues en tan solo unos minutos comenzaremos Ponte al Día y hoy lo vamos a hacer hablando de un sentimiento que de alguna manera empieza a aflorar en nuestro archipiélago, el de la turismofobia, y todo a raíz de una serie de atentados medioambientales o actitudes de algunos de los visitantes que no terminan de respetar del todo las reglas que protegen nuestros espacios naturales. Lo vamos a ver con colectivos ecologistas, también con representantes del sector turístico, para conocer un poco las perspectivas de futuro del que es a día de hoy el
motor económico de las islas. Y precisamente nosotros principalmente tenemos que velar por el cuidado de nuestro entorno, de nuestros parajes naturales, y hoy vamos a hablar de ello a través de la figura de Dailos Velázquez. Es un joven del municipio de Valsequillo que ha creado una asociación y con un grupo de voluntarios hacen batidas de limpieza para mantener en orden los montes de su municipio. Bueno, ya saben que Canarias es líder en número de divorcios en toda España, y en este tipo de situaciones normalmente nos solemos fijar en los hijos, en los más pequeños, qué pasa con ellos, qué pasa con ese régimen de visitas, la custodia, pero ¿qué pasa con nuestras mascotas? ¿Qué pasa con los perros? ¿Qué se hace en este tipo de situaciones? Lo vamos a ver con datos, con testimonios, y también vamos a hablar de los riesgos que puede conllevar el tratar de humanizar de alguna manera a nuestras mascotas. Y hoy además también en Ponte al Día les vamos a hablar de la economía plateada, que es exactamente, son actividades económicas, productos y servicios destinados a satisfacer las necesidades de los mayores de 50 años. Ojo, una economía importantísima para el mantenimiento del sistema y también para ayudar a esos sectores de la población con rentas inferiores. Con todo esto y muchos más asuntos y temas, como siempre, en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Gracias, compañeros. Hasta ahora. Nos vamos hasta un punto del planeta que ha pasado un fin de semana, Emilia, digamos que calentito, ¿no? La verdad es que sí, sobre todo por las temperaturas que se están registrando. Lo sucedido, por ejemplo, en Río de Janeiro, en Brasil, este fin de semana es inédito. Se ha registrado el récord máximo de sensación térmica, 60,1 grados de temperatura. Ya saben ustedes que la sensación térmica, en ella interviene, además de la temperatura ambiente, la humedad relativa del aire. La razón, pues una ola de calor que están padeciendo y que afecta a gran parte del país desde hace varios días. El récord anterior de la ciudad ya había registrado el 18 de noviembre del año pasado, de 2023, pues una cifra de 59,7 grados también de sensación térmica. Y en Colombia, el desbordamiento del río Baudó ha dejado imágenes desoladoras de toda una región inundada. El aluvión ha afectado a miles de personas, casas y cultivos, de los cuales pues dependen muchas personas, muchas familias para vivir. Estas familias se lamentan de la pérdida del ganado. Las autoridades ya han puesto en marcha un equipo operativo para ofrecer asistencia a todos los damnificados. Una situación muy complicada. Venimos de la parte baja del río, del Pegadó, que son los últimos corregimientos, y el río está arriba de las casas. Las personas han perdido muchos enseres, aves de corral. Aquí, Emilia, la semana comienza marcada por otra vez la calima. ¿Pero otra vez cuándo? Y ya van más de 80, ¿no, Roberto? Tremendo. Bueno, pues sí, la retirada definitiva de esta calima parece ser que se va a producir el miércoles. Hoy ya se ha notado un poquito menos en las islas occidentales, pero está más bien confinada a Fuerteventura, a Lanzarote y a La Graciosa y al sur y este de la isla de Gran Canaria. Mira, vamos a ver una imagen precisamente desde la isla Conejera, desde Lanzarote, desde Puerto Calero, en el municipio de Yaiza, en la salida del barranco del Quiquere. Bueno, pues así está el ambiente a esta hora de la mañana, con la visibilidad considerablemente reducida. Ahora mismo la calidad del aire en esa zona es desfavorable. Durante el fin de semana ha sido extremadamente desfavorable, hoy con un poquito menos de calima, pero aún así, como vemos, prácticamente no se distingue el horizonte de la isla en esas imágenes. Una calima que ha estado presente durante el fin de semana, como decimos, que se va a mantener también mañana y que hasta el miércoles no se limpiará del todo, Roberto. La verdad es que la previsión para carnavales, esto de que lleguen carnavales y llueva, y esto de que llegue Semana Santa y la previsión sea de lluvia y encima con calima, pues parece todo un tópico, pero lo cierto es que por ahí van a ir los tiros. Vamos a empezar con la previsión para los próximos días. De momento, imagen de satélite, nubosidad alta saliendo por las islas orientales, debajo de esa nubosidad alta la presencia de calima, y en otro lado del archipiélago, en la mitad occidental, nubosidad baja. El archipiélago ahora mismo está dividido en dos partes y lo vemos perfectamente en la imagen de satélite del canal Visible, porque vemos como por un lado parece que le hubieran echado humo a esta parte de la provincia oriental y ambiente bastante más nítido en la occidental, con nubosidad baja incluso pegada a las costas del norte, por ejemplo de Tenerife, donde en las últimas horas se han producido precipitaciones débiles e intermitentes, norte del Hierro, también en puntos de la isla del Hierro, y ambiente bastante más difuso con ese polvo en suspensión cubriendo el horizonte y buena parte de la isla del sur y el este
de la isla de Gran Canaria, en Fuerteventura y en Lanzarote, como vamos a ver, como acabamos de ver en las imágenes. ¿Qué va a ocurrir en las próximas horas? Miren, vamos a ver cómo va a ser esa calima. Las próximas horas la calima ha entrado en las islas y fíjense en la forma curiosa que adquiere. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene esa forma? Pues esa forma viene de una dana, porque aunque la calima se vaya a retirar el miércoles, se queda en los alrededores del archipiélago. Y justo esa dana que gira en sentido contrario a las aguas del reloj, que nos va a visitar a partir del miércoles, y la hija, podemos decir que la hija nos visita el miércoles y la madre viene el viernes. Pues esa dana va a hacer que la calima gire también con ella en el entorno del archipiélago, así que aunque se vaya, no es descartable que luego pueda volver a entrar ya con algunos boterones. Vamos a ver el modelo de previsión de 1.500 metros de altitud. Fíjense, miren, de momento tenemos, bueno, el de 700 primero, esa primera dana que la vemos aquí como más azulita, más verdita, que se va acercando, se coloca al norte de las islas orientales. Pero fíjense en esta que viene aquí arriba, esta se va a sumar a la otra y esta será la borrasca, la dana, la depresión aislada en niveles altos de la atmósfera que nos llegue de cara al fin de semana, al viernes, al archipiélago, y que ya a día de hoy, aunque todavía está por ver qué es lo que va a hacer, a día de hoy ya está marcando precipitaciones y hasta nieve, así que ojo con eso. Vamos con el modelo de previsión de 1.500 metros de altitud para ver cómo va a ir el viento. El viento va a soplar del norte, en principio va a ir girando de noroeste para soplar finalmente del norte y para hacer descender las temperaturas. Mañana no van a bajar demasiado, bajarán respecto al fin de semana porque el fin de semana hemos estado por encima de los 30, pero mañana no van a bajar demasiado. Ahora bien, el miércoles y de cara al jueves ya vemos como incluso la dana madre que hemos bautizado hoy, pues está al oeste de Portugal y va a ir descendiendo hacia las islas. También vamos a tener viento en las próximas horas, sobre todo se va a intensificar, pues como ya ha hecho cada vez que viene un temporal de norte en canales entre islas, vemos como hoy no, mañana tampoco, pero el miércoles, a medida que vaya acercándose esa inestabilidad de aire frío en las capas altas de la atmósfera, ese viento de componente norte va a ir soplando con intensidad en los extremos de las islas, va a cubrir Fuerteventura, Lanzarote, buena parte de Gran Canaria, en el interior de La Gomera y en el Hierro también, igual que en el norte de la isla de La Palma y los extremos de la isla de Tenerife. Así que de momento tenemos esa pequeña dana que va a traer el viento a partir del miércoles y luego una dana mayor que seguramente complicará la situación de cara al viernes. Como todavía falta mucho para esto, vamos a quedarnos con la jornada de mañana martes, en la que vamos a tener nubosidad en la cara norte de las islas, nubes bajas en torno a los 900, 1000 metros de altura. Alguna gota se podría escapar, muy poco, por ejemplo en San Andrés y Sauces o también en la zona del Sausal, muy poca cosa, e intervalos nubosos menos consistentes en el sur. Y de nuevo, un día más, algo de calima en Fuerteventura y en Lanzarote, con temperaturas que van a bajar ligeramente y con viento que mañana de momento se mantiene del nordeste de flojo a moderado, con una situación marítima con olas de hasta 2 metros de altura en las costas del norte. Así que de momento empezamos la semana con calima que tiende a retirarse, Roberto, y vamos a decir que la fiesta puede comenzar a partir del miércoles y especialmente el primer fin de semana de Semana Santa. La fiesta del agua, ¿no? La fiesta del agua. A ver si hay suerte y cae ordenadamente, que caiga mucha y ordenadamente. Vamos a ver si no nos da mucha sorpresa, vamos a ver. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, pues ahí está la previsión para esta semana que comienza. Nosotros nos vamos ya. Lo hacemos recordando las imágenes que nos dejó ayer el día de San Patricio. Saben que es el patrón de los irlandeses, pero es una fiesta muy festejada en Estados Unidos. Miren, por ejemplo, en Chicago, que hasta tiñen de verde el agua de uno de sus ríos. También en Nueva York se celebró especialmente este día y, cómo no, en Irlanda, en Dublín. Bueno, pues con estas imágenes y las felicitaciones a todos los irlandeses y a los patricios nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.